Nuestro invitado de hoy es psicoanalista, poeta y profesor universitario, y también hombre de radio, teatro, periodismo gráfico y televisión. Se llama Carlos Galanternick, pero todos lo conocemos como Tom Lupo. Creador del Tom Lupo Show en Radio del Plata, fue un adelantado. Difundió bandas por entonces emergentes como Sumo, Soda Stereo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos y Los Fabulosos Cadillacs. También realizó recitales de poesía, popularizando autores como Lorca, Hellman, González Tuñón, Pizarnik, Girondo, Marechal y muchos más. Y editó el CD de poemas En mi propia lengua, que musicalizó Fernando Zamalea. Hizo Volver Rock con Catarina Spinetta y sigue en plena actividad ofreciendo su voz, su palabra y sus conocimientos a quien quiera escucharlo. Señoras y señores, con nosotros, Tom Lupo. Gracias. Muchas gracias. Por favor. Bueno, vos sabés que este programa lo soñamos como un programa que se vea durante mucho tiempo, pero está hecho, como diría Feynman, aquí y ahora. Ah, el famoso aquí y ahora. Y en este aquí y ahora, bueno, yo quiero destacar, hoy es un día triste para la cultura, por la partida de Octavio Getino, un gran intelectual, cineasta, un referente cultural argentino, que es además pariente tuyo. Sí. Uno dice eso, cuando se va un grande uno sigue conjugando en ese tiempo, ¿no? Y vos venís de la despedida final de él. Sí. Con una cierta tristeza, obviamente grande, ¿no? Y que además de haber formado el grupo Liberación, que fue todo un antes y después en la historia del cine político, ¿no? Y con el Chango Vallejo, con Solanas en esa época, y de haber hecho 2 reportajes importantísimos a Perón en Puerta de Hierro, ¿no? Que después se pasaron mucho tiempo. Se siguen pasando. Se siguen pasando porque era un momento muy lúcido de Perón, una explicación extraordinaria. Se dedicó muchos años a la investigación de toda la producción cultural de América Latina, tanto de cine como de libros. Es considerado el investigador más serio que hubo, de hacer ese raconto, ese balance de lo que pasaba en Latinoamérica, que no había estadísticas serias, ¿no? Tuvo un observatorio que dependía de la UNESCO y dedicó años de su vida a eso. Muchos estudiantes lo toman como referencia a ese tipo de investigaciones. Una persona de un trabajo serio, y tenía ya la visión de una Latinoamérica antes de que se produjera este acercamiento nuevo que hay en Latinoamérica, ¿no? Sí, conceptos como el espacio audiovisual, claro, de gran valor hoy, sí, que entendemos la relación entre lo audiovisual, la comunicación, la cultura y la política, los introdujo él. Exactamente. Definiciones como industrias culturales también fueron, yo no digo que no sé si las ha inventado él, pero que él las instala con todas sus reflexiones. Y además un gran, digamos, que utiliza siempre en la investigación la seriedad de la estadística, ¿no? La medida, el diagnóstico, como para sobre el diagnóstico construir realidades. Creo que el mejor homenaje que podemos hacer es tenerlo como referencia. Quienes estudian, aquí hay alumnos de distintas carreras, de periodismo, después vamos a nombrarlos. Recordar a Octavio Getino, que aporta a la cultura en general, al cine. Fue director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, fue en tiempos del gobierno de Cámpora, estuvo a cargo del ente de calificación. Que irónicamente hizo todo al revés. Anuló la calificación. Anuló la calificación. Por lo cual fue procesado durante muchos años. Sí, porque permitió que se diera Último Tango en París. Tal cual. Y yo la vi. Yo tuve una relación extraña con él, porque primero lo conocí como escritor. Yo me había comprado un libro de él de cuentos, Chuleca, que había recibido el premio de la Casa de las Américas, nada menos. Y después vi Último Tango en París gracias a él, esa semana que se dio, que después se levantó y le hicieron un juicio penal por eso. Tal cual, muchos años se habló de eso. Muchos años, exactamente. Ese ¿no? tuvo que exiliar incluso, ¿no? En la época de la dictadura se salvó porque lo fueron a buscar a la casa de la mujer, porque se había separado. Y no lo encontraron, robaron todo porque, bueno, como yo estoy casado con una de sus hijas, me enteré de la historia, le entró el ejército, robaron toda la casa, lo buscaban a él, y él se enteró y se tuvo que exiliar en Perú y después en México. Director de La Hora de los Hornos, junto con Pino Solanas. Bueno,
vos lo dijiste, las entrevistas a Perón, en fin. En Puerta de Hierro, ¿no? Sí, en la época del exilio de Perón, sí. Era uno de... Él tal vez no lo supo nunca, estaba en nuestra lista. Yo ni siquiera me había enterado de la gravedad de su enfermedad y me enteré de su partida sin anestesia. Así que valga este tiempo Bien. Y la presencia tuya como para traerlo a él aquí. Y bueno, insisto, a quienes estudian, en general, a quienes tienen una preocupación por lo propio, por Argentina, por América Latina, por la cultura, por el cine, por el periodismo, tener en cuenta que ahí está Octavio Getino con su gran obra para enriquecernos, ¿no? Así que bueno, vaya esto como... Bueno, Tom, sigue la vida y yo valoro que estés aquí porque precisamente esa es la concepción que creo lo animaba y nos anima a todos, ¿no? Absolutamente. Seguir produciendo y seguir defendiendo los ideales. Y vos sos todo un personaje también. Estamos hablando con Tom Lupo. Para muchos, ¿cómo te recuerda la gente más? Mira, como por el Tom Lupo Show, por lo que estás haciendo ahora en Radio Nacional. Tengo dos públicos, digamos, los que valoran lo que fue casi un accidente en mi vida, que fue inaugurar una sección de demos en un programa muy masivo que se llamó Submarino Amarillo. En esa época solo se pasaban los discos de las discográficas que pagaban por las pasadas. Me acuerdo perfecto. ¿Era Radio del Plata? Radio del Plata, exactamente. En la calle Santa Fe. Exactamente, que transmitía el único programa junto con 9 PM, que lo hacían Lalo Mire y Elizabeth Bernassi una hora antes. Nosotros íbamos todos los días, de lunes a lunes, 4 horas. Y era los únicos dos programas que se transmitían por AM y FM al mismo tiempo. O sea, que lo escuchaban en Capital y lo escuchaba gente del interior. Y venían grupos a verme, grupos nuevos, con demos. Demos era que grababan en un cassette 1 o 2 temas en un estudio y todavía no tenían el disco y querían ser difundidos. Y en ningún lugar aceptaban eso porque no era negocio. Claro. Yo ya en esa época era psicólogo, me había tropezado con la obra de Hernández Arrey, de Scalabrini, de Jaureche, gracias a un profesor que tuve, que ya después te voy a contar cómo fue ese accidente también. Y a mí me parecía una especie de crimen directamente que el 95% de la música que pasara en las radios fuera en inglés. Ya tenía la noción de lo que era robarle la lengua a toda una generación, que no. Me encontraba con pibes que decían, a mí los Rolling me cambiaron la vida. Le digo, ¿y cuál fue la letra que más te impactó? No, yo inglés no sé, pero me cambiaron la vida. Y no era posible. Porque Heidegger decía que cuando uno lee algo en otro idioma y no lo entiende, escucha una canción, puede producir una ensoñación, pero para que haya un viaje tiene que estar la propia lengua, para que haya un salto de un lugar a otro, ¿no? Incluso el problema de Heidegger son las traducciones de Heidegger. Además. Porque ya traducir a Heidegger del alemán incluso el alemán de Heidegger, que es un alemán de Friburgo, más campesino, entonces llegar a Heidegger, lo más difícil es sortear el problema del idioma, ¿no? Totalmente. Después se me cruzó en la vida porque él fue el que defiende la tesis de que la poesía es oral, y yo a partir de ese momento le empecé a dar mucha importancia a la oralidad de la poesía. Pero volvamos a lo de los demos, que me parece interesante que lo conozcan algunos que no saben esa historia, que a mí un poco me daba vergüenza decirle que no a un grupo, porque un tipo que trae un demo, un grupo, no es un chico que escribió un poema en un bar porque lo dejó a la novia, te quiero mucho, te extraño. Es alguien que tuvo que componer una letra, una música, que tuvo que ensayar, comprar instrumentos, grabarlo y traerlo. Era un trabajo industrial y que no tuviera lugar para difundir, a mí me parecía realmente algo grave. Y escuchaba grupos que me llamaban mucho la atención, la calidad. Fui a escuchar un grupo llamado Redonditos de Ricota, que decía, caramba, otro llamado Soda Stereo, otros Ratones Paranoicos. No eran, en ese momento nadie los conocía. Ni siquiera tenían discos los Redondos. Entonces los empecé a recibir en el programa como con los demos. 1981, 1982, 82. ¿sí? Todavía estaba la dictadura, digamos, había que ser cuidadoso además, todavía ya estaba aflojando, pero no. Y produjeron un gran impacto en el público esos demos. Llamaba gente del interior diciendo, ¿quiénes son esos Redonditos de Ricota? ¿Cómo suenan? O los Ratones Paranoicos, Fabulosos Cadillacs. Soda Stereo vino a ofrecernos hacer el jingle del programa para que le pasemos un poco la música, y el jingle del programa fue Soda Stereo. Entonces, una vez se está haciendo un poquitito de historia sin saberlo, porque jamás
podíamos calcular la trascendencia que iban a tener esos grupos o virus, ¿no? Que realmente formaron una nueva poética dentro de la música nacional, que trasciende la idea de rock nacional. Yo creo que es música argentina, contemporánea, ¿no? Entonces hay un público que me conoce por eso, y mi relación con Luca Prodan, que también fue muy importante. Digamos, él me ayudaba en algunos programas, venía, que co-conducía conmigo, le gustaba mucho la radio. Los domingos yo tenía el programa solo, hacía 4 horas solo el programa, y él venía a colaborar, ¿no? Realmente fue Los Abuelos de la Nada, fue un movimiento muy importante de renovación de la música argentina. Pero yo paralelamente incluía siempre, además de los demos, poesía argentina y poesía latinoamericana. Gracias a estos autores, tenía una idea de la importancia de lo nacional en un momento que era difícil ser nacionalista, porque estaba mal visto, y estaba asociado a una concepción de la derecha, el nacionalismo. No había una concepción de nacionalismo sano, vos lo sabes muy bien eso. Sí, sí. Por eso la palabra nacional es la opción que hemos tomado para diferenciarnos de un nacionalismo tan bastardeado que es el nacionalismo sin pueblo, ¿no? Claro, claro. Por eso nosotros decimos siempre nacional y popular, para diferenciarnos del nacionalismo sin pueblo, que discursivamente estuvo en manos siempre de sectores reaccionarios de distintos signos, muchas veces lo contrario de nacionalistas, ¿no? Los militares de la dictadura se autodefinían como nacionalistas y entregaban el país. Claro, claro. Y además, digamos, no era de que cuidar a una hermanita pobre y darle una oportunidad a nuestra pobre cultura al lado de esa gran cultura que es la cultura europea y norteamericana que siempre nos fascinó, sino que yo descubría que había grandes valores acá. Me estaba encontrando con la poesía de Borges, con los cuentos de Walsh, con una producción extraordinaria, digamos, genuina, extraordinaria. Y era una época tan colonizada que me llamaban chauvinista porque yo empecé a hacer programas solamente en nuestro idioma, digamos, ¿no? Y después tuve un programa que llamaban durante mucho tiempo en mi propia lengua, porque decía, lo europeo y lo americano tienen tanta difusión, tienen tanta fuerza, tienen tanto apoyo de las discográficas y las empresas, que nosotros estábamos en desigualdad de condiciones, ¿no? Pero para mí era como una especie de deber defender lo nacional, y estaba enamorado de nuestra música, realmente, de lo que estaba pasando. También del tango y del folclore, nunca fue solamente el rock, ¿no? Yo encontraba una gran poética ahí, evidentemente. Tal vez una de las razones tenga que ver con tu origen profundo, ¿no? Porque no naciste en el barrio Belgrano, claro, ni en Flores, donde nací yo, ni... ¿Dónde naciste? Yo nací en el Chaco, en un pueblito llamado Charata. Claro, y eso... fue famoso, de la peor fama que lamentablemente tienen las cadenas nacionales del desánimo. Charata tuvo mucho se difundió mucho y sonó a nivel nacional por el tema del dengue. Exactamente, se hizo conocido así lamentablemente conocemos nuestro país. Sí. Así que vos naciste en Charata, en el Chaco. Yo lo sabía, pero te lo tengo que preguntar. Sí, totalmente, sí. Y naciste con un nombre distinto al que hoy. Sí, tenía otro nombre. Como yo te conocí. Yo lo conocí a Tom como Carlos Galanternic. Sí. Cuando yo estaba relacionado a la producción de una obra de teatro, Lenny Blues. Nada menos. Que hacía Robertino Granados. ¿Te acordás? Ahí nos conocimos. Claro, claro. ¿Vos tenías barba? Sí. Yo no sé si tenía barba también, no me acuerdo. No tenías barba. No tenía barba, ¿verdad? Bueno, es uno de los periodos. Sí, de rulos y barba, era casi un hippie. Sí, vos tenías rulos, me acuerdo, y barba, sí. Y era antes de que hicieras radio, ¿no? Era antes de que hiciera radio, me dedicaba a la psicología y me gustaba mucho toda la cultura independiente o under, circulaba mucho por esos lugares, ¿no? Ahora, uno dice, al mismo tiempo el Chaco es un lugar de multiplicidad. Hablábamos con Landricina, es un lugar de multiplicidad cultural, ¿no? Sí. El Chaco. Pasan cosas, por ejemplo, Resistencia, que es el lugar que tiene más estatuas en proporción a habitantes en el mundo. Con una bienal fantástica de esculturas. Extraordinaria. Más una historia mítica fabulosa que es la historia del perro Fernando. Oh, sí. Que se hizo una película, un libro. Contalo, el perro, porque... En Resistencia había un perro que asistía a los actos importantes solamente. Si en un acto político o cultural no iba el perro Fernando,
era como que no andaban bien las cosas. Iba al teatro también. Iba al teatro y se sentaba en una confitería donde le daban un helado y se iba. Y cuando alguien quería llevarlo a su casa a vivir, se escapaba al otro día. Todo el mundo pensaba que era una especie de reencarnación de algún dandy, etcétera. Pero llegó a ser tan importante que hay un lugar muy rancio en Resistencia, muy, digamos, de clase alta, que se llama el Fogón de los Arrieros. Y el único, y lo enterraron ahí, el único enterrado que hay en el Fogón de los Arrieros es el perro Fernando. Así que, te digo, hubo un documental sobre él, hubieron libros. Y tiene dos monumentos. No hay ningún prócer en el país que tenga dos monumentos, salvo el perro Fernando, y está en tiene dos. Uno en el Fogón de los Arrieros. Y otro en una plaza al lado del de Evita, encima. Está el de Evita y el perro Fernando. Yo tengo una teoría que muchos pueblos, y los que escuchan seguramente de ciudades y pueblos del interior, deben conocer sucedáneos de Fernando. El 25 de mayo había una perra, a mí me pasa ir mucho a actos en las provincias, que me encanta, y siempre aparece un perro, con mucho respeto, entra el perro, mira, y a veces se ve que se va porque el discurso no le gustó. El discurso no le gusta, es para creer en la reencarnación. Pero bueno, ¿cómo fue tu viaje de Charata no a Estambul, sino a Buenos Aires? Bueno, cuando cumplí los 12, mis padres querían que venga a hacer la secundaria acá. Entonces, como que no era muy buena la secundaria en mi pueblo, tal vez. Sí la primaria, porque había dos colegios extraordinarios, como había una vía que dividía el pueblo en dos lados. Y eso alcanzó para que se formara este lado y el otro lado. Eran como dos pueblos y competían, cada uno tenía su equipo de fútbol, etcétera. Y cuando en la época de Perón, que se hacían escuelas en todos los pueblos, se hacía una escuela por pueblo, hubo tantas discusiones de qué lado se iba a hacer la escuela, que tuvieron que hacer de los dos lados las escuelas. Escuelas fantásticas, de una manzana con un lujo que... Sí, las veo, las visito, las veo cuando viajo, y las comparo también con los techos azules que hay hoy, que son las escuelas hechas en estos últimos años. Claro, claro. Y no digo porque me acuerdo de la famosa dicotomía libros o alpargatas, pero fue una época creo que fue la época que más escuelas se hicieron en la historia del país, más o menos. Sí, además el peronismo tan criticados por eso, multiplica el porcentaje de alumnos de nivel medio como nunca, y además instaura la educación terciaria gratuita en Argentina, que es una característica inusual en el mundo. Hay muy pocos países, por eso tenemos nosotros 60.000 estudiantes, por suerte, porque van a dejarnos muchas cosas, 60.000 estudiantes latinoamericanos en la Argentina. Yo digo, hay cosas de la Argentina, me acuerdo un pensador que decía, fuimos Grecia alguna vez y quizás podamos volver a hacerlo. Con ese asunto de la baja autoestima, viste ese latiguillo que la mayoría dice este país y no nuestro país, o encontrar defectos, uno se olvida de cosas increíbles. Por ejemplo, la reforma universitaria del 18, que se adelantó 50 años a reivindicaciones que luego fueron en Mayo francés y en Berkeley, que era el gobierno tripartito. Fueron cosas extraordinarias de adelanto, digamos, ¿no?, en nuestro país. Fuimos Grecia, en esa época, recordaba melancólicamente por algunas élites, fuimos Grecia y había muchos hilotas, que eran los esclavos de Grecia. Sí, eso es verdad. Yo creo que lo interesante de ser Grecia sin los hilotas. Bueno, vamos a un corte y seguimos conversando con Tom Lupo. Cuando contabas tu experiencia como conductor radial y la apertura que se da, la apertura que vos ayudás también a dar a los nuevos grupos musicales, la vuelta de la democracia genera también un movimiento contracultural fuerte, ¿no? Sí, muy, muy fuerte. Hubo un hecho ahí que se prohibió durante un tiempo antes, durante la Guerra de las Malvinas se prohibió la música en inglés por un tiempito. Sí.
y ahí recurrieron a mí, que yo tenía muchos demos y música nacional, y se pensaba que no se podía hacer un grupo solo con música nacional, que no alcanzaba, y quedó demostrado que sí. Cuando terminó la Guerra de las Malvinas seguimos con una proporción por primera vez mayor de música nacional que importada, era 80 nacional y 20, y el programa llegó a ser líder. Quiere decir que se trata de oportunidades muchas veces, se trata de darle un lugar a la difusión. Yo hice en esa época un concurso de letras, que el ganador lo musicalizó Soda Stereo, el ganador escribió una letra que se llama Persiana Americana. Ah, Persiana Americana. Nada menos, que ese tipo ganó muchísimo. ¿No es del grupo de Soda esa letra? No, salió de un concurso que hicimos con Claudio Kleiman y Daniel Cohn, que era el autor de La Noche de los Lápices, director de suplementos y de Clarín en esa época. Recibimos 5.000 letras. Y además algunos de esos escritores se los pasamos a grupos como a Hit, porque me dijeron, este es muy bueno, usalo. Abrimos el juego para que muchos de los pibes que mandaron sus letras tuvieran trabajo. Llegó una letra que decía, todo cae, todo cesa. Esa ya la apartamos y esto es bueno, hay algo. Y Persiana Americana fue producto de un concurso, y Soda Stereo tuvo, digamos, el gesto noble de incluirlo en un disco. Sí, porque ¿no? casi todos eran temas propios, ¿no? Totalmente. Y el pibe ganó un montón de dinero, un pibe de muy bajos recursos, ganó un montón de dinero por los derechos de autor en Sadaic, ¿no? También hice un concurso de poesía. Yo digo, eso significa que si uno abre la puerta hay muchos talentos esperando una oportunidad. Hoy hay un programa que se llama, un concurso, Maravillosa Música, sí, que convoca precisamente... ¿No sos jurado de Maravillosa Música? No. Tendrías que ser jurado. Me propongo, sí. Y yo creo mucho en el accidente, con comillas, en el accidente el sentido nietzscheano, que él decía, no cualquiera se merece un accidente. Que una vez se lo comenté a Virginia en 80, hicimos un programa con ese nombre en Radio Municipal. Claro. ¿No? Porque a ella le encantó eso, coincidía con algo de su vida, ¿no? Y dijo, esa frase es maravillosa, porque en el fondo significa que depende de lo que te pase, el uso que le des a lo que te pase. Y el tipo se queja porque lo echaron de un laburo y al año se encuentra que encontró su vocación y le va mucho mejor, y lo que él pensó que era una desgracia, bueno. Hubo un pequeño accidente en mi casa que mi viejo, venían viajantes a ofrecer libros y a él le gustó mucho una colección por el lomo, porque era un cuero de Rusia, etc. Yo tenía 8 o 9 años, empecé a bajar algunos libros, me encontré con Crimen y Castigo de Dostoyevsky y lo entendí. Mirá, un buen escritor, una gran novela que la puede leer alguien con un ojo psicoanalítico o darle mucho sentido. Yo la entendí perfectamente, me acuerdo de Raskolnikov todavía. Pero eso hizo que yo leyera mucha literatura europea y muy poca literatura nacional o latinoamericana, hasta que en el secundario me encontré con otro accidente. Yo lo conté en una película, en Homo Viator, esto, que entró un profesor y dijo, mire, yo debería enseñarles educación democrática, pero en este momento era alguna dictadura de turno, ¿no? Carlos Onganía. Dijo, no sirve para nada, así que yo les voy a leer literatura latinoamericana y si ustedes no me traicionan, están todos aprobados. Se sentó en una tarimita y nos empezó a leer un cuento fuertísimo, María la Rubia, de Dalmiro Sáenz, donde un tipo termina haciendo el amor con la madre sin saber que es la madre en el sur, que para nosotros fue 15 años teníamos. Ese tipo se llamaba Haroldo Conti. Casi nada. Casi nada. Y por él empecé a conocer a Walsh y a Cortázar y me fascinó. O sea, entré en la literatura latinoamericana y después fue que terminé con Arregui y con Carolina Ortiz y que me abrió todo un panorama extraordinario. Pero digo, a veces, como un docente se juega, porque se estaba jugando ya el puesto de eso, después se jugó la vida, después fue un desaparecido, ¿no? De la dictadura, uno de los tantos desaparecidos. Como un tipo que te motiva te puede cambiar, torcer el destino 1 milímetro, ¿no? Yo soy profesor en la Universidad de Loma de Zamora y me encuentro con chicos que terminaron secundario que salieron sin leer una novela a veces, ¿sí? Yo tuve en el primario, en 5º grado, a Blas Matamoro de maestro, uno de los grandes intelectuales argentinos, luego director de publicaciones del Instituto de Cooperación Iberoamericana, y en el secundario a Luis de Lepiane, sobrino del de Lepiane de Forja, y esos dos
maestros realmente motivaron mi vocación y me orientaron, lo cual puede ocurrir de muchas maneras, con un profesor, con un maestro, con un libro también, ¿no? O con muchos libros. Pero qué importante encontrarse con una figura así. Pero sí. Haroldo Conti, bueno, es... Sí, sí. Vos te has definido como un obrero, como un hijo putativo del lenguaje. Sí. ¿Cómo es eso? Y porque me di cuenta que me dedicaba al psicoanálisis, a la radio y a la poesía, me di cuenta que el común denominador de eso es la palabra. Que yo trabajaba con el lenguaje, digamos, ¿no? El psicoanálisis obviamente tiene que ver solamente con el lenguaje. ¿Sos lacaniano? Simpatizo con la obra de Lacan, pero hay que atreverse a decir soy lacaniano porque lleva muchos años en una lectura muy difícil, y Mazota, que fue un gran introductor de Lacan en Argentina y en España, dijo, hay gente que daría la vida por Lacan sin haber abierto una página. Hay que ser cuidadoso con eso, pero me parece que el pensamiento de Lacan es extraordinario. Hizo una relectura de Freud mucho más avanzada, tomando en cuenta la lingüística que lo que había hecho Melanie Klein, porque uno necesita intermediarios para encontrarse con los grandes autores. Y soy admirador de muchas de sus frases, de muchos de sus seminarios, y bueno, lo incluyo digamos, en mi forma de trabajar como psicoanalista, digamos. Pero Lacan, que introdujo esa manera de ser como un pesquisa de las palabras, ¿no? Sí. A mí me gusta un juego que vos que has hecho, que es esta relación, quiero que nos lo va a contar ahora, esta relación entre las palabras y las profesiones o los roles. ¿Tenés algunos ejemplos? Sí, que originalmente viene de una idea de Freud que se llamaba la sobredeterminación del significante, que está sobredeterminada la historia de uno y cómo a veces los apellidos influyen en tu historia, digamos. Por ejemplo, ¿de casos tenés? Por ejemplo, el dueño de la Lecherísima, la empresa láctea más importante de la Argentina, se llama Mastelone, que significa teta grande, ¿no? En Junín y Córdoba hay una pompa fúnebre que se llama Marchito Hermano, con doble T, ¿sí? Está Automotor Espiña, Inmobiliaria Paredes, Vidrierías Glasserman, que significa hombre de vidrio, ¿sí? Una jefa del Ministerio de Bienestar Social de la parte de nutrición se llamaba Gordita. Y el ejemplo más increíble que yo encontré, porque ¿cómo se va a dedicar a eso con ese apellido? Es Sanitario Sortelli. Si ahí no hay una prueba de la influencia, digamos, ¿no? Crónica de un oficio anticipado. De buen título eso, totalmente. Bueno, ¿no? en los apellidos judíos es muy común. Lo de Glasserman es una tradición familiar. Eso es verdad, ¿no? Es verdad. Hay muchos Goldman. Totalmente. El oficio se transforma en apellido. Entonces hablamos del lenguaje del psicoanálisis, de la radio, y viene ese otro gran amor que ahora estos años me ocupa casi todo mi tiempo, que es la poesía, que en algún momento fue una cosa muy popular, muy al acceso, cualquiera podría hacer un poema porque cualquiera puede hablar en general y es uno de los pocos bienes sociales más repartidos del lenguaje. En Japón hay una costumbre de que las familias cuando van a visitarse llevan haikus, que son poemitas de 3 frases. Sí. Iba caminando, la luna me iluminó y pensé en ti. Se lo regala un chico que va a ver a una chica y cuando son invitados se regalan esos pequeños poemas, digamos. Después se convirtió en una cosa de élite. Pero yo me empecé a fascinar con la poesía argentina y latinoamericana porque me parece... Yo creo que en este momento la mejor poesía del mundo se está produciendo en Latinoamérica, no tengo la menor duda. Estoy en un programa de lunes a viernes en Radio El Plata, que se llama El pez náufrago, que es un poema de Macedonio Fernández. Ese es el poema, El pez náufrago, 3 palabras nada más, ¿no? Difundiendo poesía argentina y latinoamericana. En Radio Nacional los domingos difundiendo poesía, solamente de la provincia de Buenos Aires. Y lo que hemos descubierto con una compañera de trabajo, Gabriela Guarrelli, una licenciada en letras, es que hay una producción extraordinaria de poesía, no solo en Latinoamérica, gente como Roque Dalton, que recién ahora se está conociendo, sino que en el interior del país hay grandes poetas que por no haber nacido acá no son conocidos. Bustracio Ortiz en La Pampa, Leónidas Escudero, que tiene 92 años y sigue escribiendo en San Juan, y él escribe como se habla, digamos, pero es un filósofo.
me atreví a pedirle a la producción que me imprima un poema de él. ¿Te animás a que te cuente, te lea un poema de él? Por supuesto. Fíjense como un... Dijiste el nombre, repetido. Leónidas Escudero, de San Juan. Ya están anotando, de San Juan, para que se metan en internet. Tiene un poema que se llama La Medicina, en vez de medicina, porque él escribe como se habla en la zona. Miren qué poema. Dice: les diré que me encuentro adolorido por mujer que me desposeyó de ella. Quitó lo que me daba y me en casi sin aire deja. O como naranja exprimida, me deshojó de su árbol como si a usted de pronto lo dejan sin agarrarse de algo, como que se me cayeran los pantalones en medio de un baile, como de urgencia necesitar ir a mear y no hallar dónde, así de desvalido. Me hice ver con un médico y recetó el desapego, hombre, el desapego, cambie de costumbres, póngase una tela metálica en el pecho, así no se le incrustan mariposas dañinas. En ningún peor caso me he visto. Pero asegura a los intrusos que es buena medicina visitar países lejanos. Bien, pero ¿a dónde he de ir que no me esté esperando la susodicha esa para castigarme solamente porque la quiero? Es una filosofía, ¿no?, extraordinaria la de este tipo. Y aparte la recomendación del médico, el desapego, que está tan de moda Vos ahora. defendías la oralidad. Sí. La poesía. Y tal vez uno de los problemas de la poesía ha sido ese, ¿no? Sí. Que se dejó de recitar y de leer en voz alta. Exactamente. Porque es difícil que alguien compre un libro de poemas y lo lea en su casa. La primera receta es leerlo en voz alta, leerlo acompañado, si es posible, leer hacérselo leer por otro. Leer, memorizar también es algo. Ojalá vuelva a la costumbre de recitar poemas en una reunión entre amigos. También hay algo que ha pasado con la poesía, tal vez que tiene que ver con la música, ¿no? Que se metió este matrimonio de los trovadores. Sí. Ha hecho que escuchemos la poesía con música también. Es verdad. El mismo Serrat, que musicaliza a Hernández, que musicaliza... Sí. Había una teoría de Sasturain que decía que hay letras de canciones que deberían ser consideradas poemas de autor, que decir letra de canciones como que devaloriza el género, que si uno analiza el tango y el folclore, se encuentra con verdaderos poemas de autor. Y uno agarra un tango de Mansi y lee, por ejemplo, a Yuyo del suburbio su voz perfuma. Eso es una cosa, eso es poesía. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Mirá qué ejemplo me estás dando increíble. Yo enseñaba en la Universidad de Loma de Zamora, en una de las clases que daba, quería explicar cómo a veces la poesía nombra en ausencia y es más fuerte que pronunciar. Claro. Y encontraba siempre un ejemplo de un poema español que decía: dale limosna, mujer, mira que no hay nada como la pena de ser ciego en Granada. Entonces no dice en ningún momento que es la ciudad más bella del mundo, pero si la peor pena es no poder verla, la ciudad más bella del mundo... Es verdaderamente una de las ciudades más bellas del mundo. Claro, pero es más fuerte esa ausencia de insinuarlo. Y no encontraba un ejemplo en castellano hasta que encontré esa frase: ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Porque es tan grande el amor y el dolor que siente que le reclama a Dios que cómo no estuvo presente. Es como una prueba de la no existencia. Totalmente. Pero mira, ese es el ejemplo que yo encontré para reemplazar, porque quería encontrar un poema argentino. Me decía, el director me sopló uno y lo voy a decir: sí. Acobardado como pájaro sin luz. Oh, claro. Es un pájaro que tropieza contra la... ¿no? Que está bien en un tango. Está en un rinconcito quieto. Uno podría decir asustado como pájaro frente a un espejo. Qué bueno, qué bueno. O una definición del bandoneón que hay en el tango, que sería intraducible al alemán o al italiano: tu ronca maldición maleva. Es de una fuerza... Bueno, a mí me pasó eso de encontrar... Además, hay un fenómeno extraordinario que quiero que ustedes se enteren, que a partir de 2001-2002, después de la crisis, yo sigo recibiendo grupos de jóvenes. Siempre, hasta el 2001, de cada 10 grupos que venían, 9 o 10 eran de rock. Desde el 2001-2002, de 10 grupos que vienen, 5 son de rock, 2 o 3 de tango y 2 o 3 de folclore. Esto es extraordinario. Sí. Hemos recuperado
nuestra cultura. Los jóvenes ahora tocan tango, tocan folclore, y hubo todo un movimiento de renovación, como gente como Liliana Herrero, por ejemplo, con producción de Fito Páez, que hizo otro folclore, o un grupo fanfarrón de rock. Bueno, Mercedes Sosa, que interpreta a Charlie, a Fito. Absolutamente. Y orquestas como la Fernández Fierro, que son todos jóvenes, una línea de 4 bandoneones adelante. O Melingo, que venía del rock y ahora canta tangos con unas letras. Igual no, hay una ausencia en los medios de comunicación del género. Absolutamente. Que no se da en las provincias. En el interior, a mí me contaban en Chile, que no hay radios AM, que los camioneros escuchan folclore argentino en Chile, porque en las provincias hay radios de folclore por todos lados, y uno lo ve. Cosquín es un festival de jóvenes. Yo les recomiendo a los chicos y a las chicas porteñas que vayan al Festival de Cosquín, porque van a encontrar una energía juvenil extraordinario, verlos bailar la chacarera en la calle, ¿no? Porque lo más interesante no solo ocurre o no ocurre dentro del recital, ocurre en la ciudad, es todo un gran evento. O encontrar en Formosa violinistas de 19 años tocando la chacarera, que es un género maravilloso, extraordinario. Sí, estamos viviendo en ese sentido algo que ocurre por abajo y que no se expresa. Y me parece que nuestra cultura es hermosa, digamos, y en una época era difícil defender nuestra cultura realmente. Qué bien recitas, Tom. Otra cosa que me enseñó Tom es que, y es un consejo, Tom tiene grabados varios discos de poesía, por lo menos 3. Sí, y ahora el último que hice, se llama Giro Hondo, que es un homenaje a Oliverio Girondo, que me lo musicalizó Gieco, acaba de ser nominado para los premios Gardel, lo cual es rarísimo. Me alegra por la poesía en el género álbum conceptual. Sí. Que en noviembre me voy a enterar. Creo que compito con Vitale, no va a ser fácil, ¿no? Pero que haya sido nominado ya un álbum de poesía. Yo he escuchado Viajando, es otra recomendación. Poner un disco de poemas, que no hay muchos, bueno, los de Tom, que después vemos dónde se consiguen. Sí. En un viaje, escuchar poesía es una de las cosas más hermosas, sonoras y espirituales que he vivido. Bueno, tenemos que ir un corte y después seguimos hablando. ¿Cómo no? Bueno, vos sabés que tenemos, como se nota, invitados todos los programas. No los mencioné, creo, al principio. Carrera de Periodismo del Instituto Sudamericano de Enseñanza de la Comunicación, Mundo Villa Periodismo, Taller Pura Palabra, Carrera de Periodismo de la Universidad de Avellaneda y el Taller Literario Pope Moro, que ya han estado. Bueno, vamos a permitir que te hagan algunas preguntas. Aparte de bueno que haya talleres literarios, estuvimos hablando de poesía, ¿no? Sí, claro. Que vas a recitarnos algo. Algo más. Sí. Bueno, primera pregunta. Buenos días. Mi nombre es Carlos Burgos, soy parte del taller Pura Palabra y estudiante de UBA. Quiero hacer una pregunta sobre los productos culturales, que si es posible lograr que exista una difusión cultural para productos que podría llamarse originales y que no dependan de una demanda prefabricada por la industria cultural. O sea, si se puede lograr un grupo que quiera decir algo distinto o se trata de reproducir franquicias de otros lados con un tinte argentino, por ejemplo, o de un tinte latinoamericano, que creo que es la tendencia actual. La pregunta sería, ¿cómo lograron hacer esa difusión en los 80s? ¿Cómo se puede lograr ahora? ¿Qué mecanismos? De hecho, me interesa ese ámbito para lograrlo en mi país, en Ecuador, pero que la industria musical, por ejemplo, está muy poco desarrollada aún. Decíamos antes que se trata de oportunidades. Hay grandes artistas que son buenos poetas, buenos músicos, por ejemplo, como Palo Pandolfo. Muchos habrán oído hablar de él porque tuvo un grupo Los Visitantes y Don Conero y la Zona, que no son prácticamente difundidos. Yo creo que es una cuestión de oportunidad. Tiene que haber más medios que difundan lo nacional y lo latinoamericano. Y a la gente eso le va a gustar. Es cuestión de oportunidad.
Si nadie tiene chance de escucharlo, no existe. Cuando hablamos de la poesía, por ejemplo, yo estoy descubriendo ahora que la gente que escucha un poema y con una base musical y que les gusta como un hecho artístico, no como un hecho vergonzante, porque hay muchos poetas que vienen y dicen, perdón, les voy a molestar con este poema, o sea, y no da ganas como eso. el número vivo del cine. Claro, yo lo hago con orgullo, señores, van a escuchar un gran poema y con música, y la gente empieza a llamar, todos los días pueden escucharlo de 23 a 24, lo que pasa en Radio Nacional, y dice, hace mucho que no escribo, pero ustedes me inspiraron, y empiezan a recitar poemas por teléfono, y el 90% de los llamados son poemas, o que buscan un libro de la adolescencia. Por eso estamos hablando de la oralidad de la poesía, llega de otro modo. Mencionamos a Heidegger, él decía que la poesía tiene que ser oral, que es como la música casi, que es como una marca que tiene que ser levantada, como un pentagrama. Existe en la oralidad porque una frase se puede decir de 10 modos diferentes, cuando en la escritura no es posible eso, ¿no? Cuestión de oportunidades y de convencer a los medios que pasen cosas nuestras. O de votar una ley de medios y que se cumpla. Por ejemplo, o lo que está pasando con el MICA, ahora el Mercado de Industrias Culturales Argentinas, donde se entrecruzan productores de distintos países latinoamericanos y muestran sus productos, o programas específicos, por ejemplo, Café Cultura Nación es extraordinario. Yo recorrí 10 provincias y había, por ejemplo, me acuerdo, en un evento en el sur, un chico dice, voy a leer mi poema, y era un poema extraordinario, y los del pueblo decían, mira vos, Carlito era un gran poeta y no sabíamos. Era una oportunidad extraordinaria para que él, ante su pueblo, mostrara que era un poeta. Esos programas son extraordinarios porque en las provincias se sienten muy contentos cuando viene alguien de la capital a traerles algo, se sienten visitados, queridos, es fundamental eso. Muy bien. Buenos programas. Otra pregunta. ¿Qué tal? Hola. Mi nombre es Daniel Garcilaso, soy del Instituto ISEC, Producción y Dirección de Radio TV. Garcilaso como el gran poeta. Exactamente, sí. Te marcaron, ¿eh? Sí, siempre me lo remarcan en el secundario y en la primaria. Mi pregunta se refería a lo siguiente. Cuando usted nombra todas estas bandas que le dio la posibilidad con el demo... Podés tutearme que lleva muchos años ser joven como yo. ¿eh? Excelente, excelente. Cuando mencionás todas estas bandas que le diste vos la difusión, luego al llegar a la fama, ¿hubo un reconocimiento hacia vos o no? Sí, bueno, el reconocimiento venía que después si los llamaba, no me gusta hinchar las bandas, a un programa siempre venían. Cuando los Fabulosos hicieron el primer Obras, me invitaron, por ejemplo, a que los presente, que como ellos eran muy conflictivos, se habían peleado ahí en un evento radical, ¿no? Diciendo yo no me sentaría a tu mesa por el... Dije, amigos y enemigos con ustedes, y eso les encantó, por ejemplo. Y sí, se formaron relaciones de amistad, ¿no? Siempre fui bien recibido después por ellos, en general. Otra pregunta. Sí, hola, buenas noches a todos. Hola, Tom. Hola. Me llamo Roxana Meulicino, estudio en la UNDAP, Universidad Nacional de Avellaneda, licenciatura en periodismo, pero también soy músico. Entonces, te sigo de hace años. Y me viene a la mente, si te acordás, Volver Rock, junto a Caterina Spinetta. Sí. Y justamente hablando de que ese chico decía, me rompió la cabeza. Sí. El giro poético de Luis Alberto Spinetta, entonces... Extraordinario. Extraordinario. A mí me parece uno de los poetas más completos, más extraños, que... Él no estaba viniendo en ese momento. Les cuento, Volver Rock era un programa que se grababa en vivo, con bandas en vivo. Después, digamos, no se hizo más por falta de dinero, dijeron. Es raro, ¿no?, que ese canal no tenga dinero, pero bueno, fue así. Y como lo hacía con Caterina Spinetta, vino Spinetta, que ya no venía a la televisión, a cantar, y ese día cantó una canción donde me di cuenta, remarqué una frase, dije, esta es una frase más poética de la historia del rock. Quiero sentirme en tus sueños. ¿Cómo es sentirse en el sueño de otro, no? O que el otro te sienta a vos. Pero es una frase tan abierta, digamos, es de alto nivel poético, ¿no? En ese mismo tema, ¿no?, él dice, no quiero vivir como digan. Su pequeño toque social, digamos, su rebeldía. Él mezclaba las dos cosas, ¿no? Una gran dosis de una poesía surrealista con cosas cotidianas.
Aparte, una de las preguntas era, ¿cuál es tu pretensión en la vida? Y dijo, aprender a caminar por las paredes. Era insólito, Luis Alberto Spinetta, realmente. Son esas respuestas que vos no esperás, ¿no? Sí, un hermoso ser de luz. Fue maravilloso, sí, maravilloso. Encontrarse con maravilloso. él. Bueno, Él vino muchísimas por la hija, obviamente. Sí. Otro reportaje histórico tuyo es, dijiste que compartías con Luca la radio, pero hay un reportaje que es histórico, que yo tuve el placer de reproducirlo con vos en la película Luca Vive, pero bueno, el reportaje, ¿qué nos podés contar de Luca? La velocidad extraordinaria de Luca, con las respuestas rapidísimas de la adecuación, digamos, ¿no? Había un montón de gente en la radio, porque él había venido de visita, detrás del vidrio, escuchando, y en un momento dado, un bravo Luca, dice, ¿no? Y él dijo, ese, ¿no? Iba a contar una anécdota de esa persona, pero en ese momento esa persona hizo un chiflido. Dice, ese es el árbitro de un club judío de fútbol de Villa Crespo, por el silbido que hizo. ¿Y cómo sabes que es judío? Bueno, porque fueron al baño juntos. No, porque yo soy músico y en esa tonalidad, el tipo había chiflado, encontré una gran cultura judía. Tiene una velocidad extraordinaria, Luca, y aparte los juegos de palabras, ¿no? Le preguntaron una vez, ¿qué es la música? Ah, sí, la música yo la conocí en la casa, se llamaba Inés Música, ¿sí? ¿Qué es rock cork? Al revés. Porque él era visto más bien como un borracho y en realidad un tipo de una cultura extraordinaria que se había educado junto a un príncipe, uno de los... el Principito. Del Principito, sí. Estudió con el Principito. Además a contramano, porque en la Argentina de la emigración, de la dictadura, creo que el único que vino de Europa para acá fue él. Totalmente, qué increíble, ¿no? Y además tuvo que venir un italiano educado en Inglaterra para hacerle una canción al Abasto, que era un símbolo nuestro, digamos. Nadie se le ocurrió hacer una canción en ese lugar tan legendario, ¿no? Como el Abasto. Mañana del Abasto. Mañana el Abasto, que es extraordinario. Extraordinario. El tema, ¿no? Sí. Sí, además es curioso, ¿no? Porque logró lo que pocos logran, que las paredes se pinte que vive. Luca Vive. Luca Vive, hay muy pocas personas que fueron merecedoras de ese graffiti. Una fue Eva Perón. Exactamente. Otro Néstor. Sí, y otro fue Luca Prodan. Y otro Luca Prodan. Ahí creo que se acerca a la categoría de mito, ¿no? Totalmente. Y vos decías, su condición de italiano, es curioso, pero en la Argentina se ha dado mucho eso, ¿no? Sí. Mansi, claro, santiagueño tan porteño. Sí. Y Discepolo, que era un tano, era hijo de italianos. Totalmente. Que además creo que Luca muere un día antes o un día después del aniversario de la muerte de Discepolo. Sí, coincidencias, digamos, ¿no? Bueno, vamos a otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín, de Mundo Villa, también de la radio Mundo Sur, de Barracas, que es parte del equipo de Mundo Villa. Quería preguntarte, de acuerdo a todo lo que estuviste contando y a todas las personalidades que han marcado el rock y la cultura musical y lírica argentina, ¿qué te faltó conocer? ¿Con qué te quedaste ganas? ¿O si has conocido todo? No, lo voy a conocer en los próximos 20 años, si Dios y el destino Esa etapa, ¿no? me lo permite. Estoy conociendo siempre nuevas generaciones que traen nuevas cosas. Hay un músico jovencito que es multiinstrumentista, se llama Axel Krieger, que está haciendo una obra extraordinaria, que no se difunde, bueno, porque no... Digamos, de un lado hay que colocar la nueva producción argentina, y yo digo, del otro lado de la línea están los Julio Iglesias y los Arjona, que es muy injusto, pero eso tiene mucho más difusión. Y hay grandes músicos argentinos que estoy conociendo. Kevin Johansen, por ejemplo, es un letrista, un cantante, un músico de primera que teniendo nacionalidad norteamericana y argentina eligió, no sé si es sabio o masoquista, pero eligió quedarse acá, digamos, ¿no? La verdad que es una decisión importante. Yo creo que es un sabio. Eso yo también. Pensar que hay músicos como Piazzolla que se pasan poco, porque la mayoría de los programas no son de tango y en algunos de tango no lo consideran de tango. Es un tipo reconocido en todo el mundo. A veces pasa eso con nuestra cultura también. Mederos estuvo en este programa con una dosis enorme de escepticismo que tratamos de torcer con el concepto de la resistencia cultural. Ah, perfecto. Que tiene cierta mística, ¿no? Saber que resistimos culturalmente los permanentes embates
de culturas pseudo-oficiales, que son oficiales de un poder, que es un poder, el poder del mercado y el poder de la publicidad que trabaja para ese mercado, que son las grandes empresas, ¿no? Y además, bueno, la colonización sigue vigente. Basta ir por la calle para ver que el 90% de los negocios están en nombres en inglés, en italiano y en francés. Todavía tenemos que recuperar eso en nuestra... Bueno, ¿no? Es más conocido Superman que Patrusú. Jorge Asís, cuando era secretario de Cultura y sacó un proyecto de que se prohibiera el uso comercial de los... Es verdad. De palabras en un idioma que no fuera el castellano. Se armó un escándalo. Lo rajaron por eso. Pero recuerdo la indignación de muchos comunicadores, que era como, digamos, jamás vi defender a la patria propia como la patria de la lengua ajena. Claro, totalmente. Era como sorprendente, ¿no? Y pobre, digamos, una de las causas nobles que defendió, junto con algunas de sus muy buenas novelas, fue esa, ¿no? Y creo que, bueno, hay heridas que no cierran. El lenguaje es la casa del ser, decía Heidegger, ¿no? No es poco decir, ¿no? Y es la patria también. Es la patria, absolutamente. Por eso nuestra patria es grande, porque nuestra lengua está muy extendida, ¿no? Bueno, vamos a elegirte una poesía así que te guste mucho. Bueno, Primero decime, tus poetas predilectos, algunos. Bueno, Fernando Pessoa, Alejandra Pizarnik, Paco Urondo, ¿sí? Girondo, Juan Gelman. Eso me parecen poetas extraordinarios, ¿no? Olga Orozco. Acá en Argentina, Alejandra Pizarnik me parece que ha logrado uno de los puntos más altos, ¿no? Jorge Luis Borges, con perdón de la palabra, digamos, no es alguien que yo comulgo políticamente, pero está más allá de eso. Y en lo internacional, Fernando Pessoa me parece uno de los más grandes poetas de la historia, digamos, ¿no? Pero en la poesía argentina, Macedonio, por supuesto. Octavio Paz, que a pesar que fue castigado con el premio Nobel, un gran pensador, llegó a decir que el origen del surrealismo hay que alocarlo en la Argentina, en la obra de Macedonio Fernández y de Girondo, cosa que a los franceses no les gustó mucho. Porque en 1920 nadie decía cosas como Macedonio. Lo invitaron a la presentación de un libro de un poeta, había 100 sillas y había 3 personas. Y esa noche escribió: faltamos tantos ese día que si faltaba uno más no cabíamos. No había una escritura así en el mundo, no había ese pensamiento. O él tenía un poema de 2 palabras que nadie había hecho en la historia en ese momento. Discrepo desesperadamente. 2 palabras, Macedonio Fernández. En 1920. Girondo también, ¿no? Hacía poemas con neoplasmo, cambiando el lenguaje. Ahora, en la literatura argentina, creo que el gran trabajador del verbo, de los adjetivos, del sonido y la música es Jorge Luis Borges. Me parece uno de los más grandes poetas. ¿Vas a recitarnos algo? Un breve poema de él se llama La lluvia, donde uno descubre que él usa las funciones del arte encontrarse con lo perdido, ¿no? Como la mitología, con lo imposible. Él inventa este poema para encontrarse con el Padre. Inventa una lluvia que parece que está sucediendo y hay una palabra clave en medio del poema. Él tiene que elegir una palabra. Imagínense que están escribiendo un poema y tiene que decir que esta lluvia va a tocar unas uvas negras, esta lluvia mojará, esta lluvia rozará. Él encontró una palabra exacta: esta lluvia alegrará. Entonces con eso le da brillo, humanidad. Es una palabra exacta para ese poema. Bueno, él también se mete en el poema, se mete como protagonista, ¿no? El que escucha esta lluvia y recuerda cuando no era ciego. Todo eso en un poema de 1 minuto y medio y el encuentro con el Padre. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Bruscamente, la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. ¿Cae o cayó? La lluvia es una cosa que seguro sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa me reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz,
la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Bueno, qué poemazo, ¿no? Aparte, eso de que sucede en el pasado, yo digo, ¿cómo sucede en el pasado? Yo me acordé que la lluvia la descubrí en el Chaco. Primer día que me mojé, el olor a tierra mojada. Ahora son inconvenientes la lluvia. Llévate el paraguas, pero el descubrimiento de la lluvia es en el pasado. Está muy relacionada con la melancolía. Sí. Bueno. ¿Tenés como un celular que acompaña tu poesía siempre? Sí, hace un ruido. Me voy a apagar, lo dejé en vibrador y suena bien. Bueno, vamos a acompañar la poesía del celular con un aplauso. Gracias. Gracias.